inicio vamos a dar tal vez início nuestra à última nossa, sesión talvez, última sessão de, do estudo del estudio La do fuga o el vuelo de livro Fuga los dos monjes Monges Böhm. Bom. Já terminamos Hemos a terminado ya história el e relato agora y estamos ahora acompanhando a estamos atualização realizando la actualización que os autores de, de los do livro protagonistas de los últimos nos años. presentearam. Eso É, es como um parte del prólogo, libro. né, um adendo do livro. Vou tirar o Y destaque vamos a aqui comenzar esta e sesión iniciar a nossa sessão com con una uma breve meditación, meditação, con un momento de um breve momento de descanso, contemplação, de de descanso contemplación, e de conexão com o momento presente. de conciencia, de estar en este Nós momento tivemos a presente. oportunidade neste ano de estudar de um modo bem aprofundado Este año hemos tenido esta oportunidad uma tradição de que estudiar muitos de nós aspectos aqui de esta seguimos com tradición tan bastante profunda, diligência, uma una tradição tradición extremamente compasiva, compassiva, extremamente liberadora, libertadora, luminosa extremamente iluminadora y a la vez e accesible, acessível, apesar de más ser allá de ser uma das una de escolas las do Tibete escuelas de Tíbet que que menos menos aún se ha conocido, se propagou, tanto dentro de Tíbet tanto como dentro fuera do de él. Tibete quanto fora do Tibete. Nós estudamos Estuvimos estudiando a la historia história del do Bon, Bon e nós vimos que es una que é uma historia história de resistência, de uma história de supervivencia, sobrevivência, uma história de superação, de persecución, onde em de vários momentos o resistencia. Bon foi perseguido, seus monges foram perseguidos, seus Y estas mosteiros foram enseñanzas, aún destruídos así, e os ensinamentos perseveraron y perseveraram. se mantuvieron. Os mestres perseveraram, os praticantes perseveraram, El Dharma, las o Dharma, os enseñanzas ensinamentos siguen vigentes. perseveraram. Então, nós temos Tenemos mucha muita gratitud gratidão e muito senso hacia, de hacia responsabilidade esta também, né? situación Que y podemos también es una praticar responsabilidad essa tradição que encontrou aí nesses três eh, monges que foram y hemos protagonistas encontrado do livro, en estos tres monjes os, que son los os protagonistas del bastiões libro de mais uma sobrevivência a los da bastiones tradição. E a tradição, de esta supervivencia ela actual. tem entre os seus ensinamentos mais elevados o Dzogchen, que Y é o principal ensinamento que o nuestro nosso maestro professor mais principal próximo, en este Tenzin momento, Wangyal Tenzin Rinpoche, Wangyal Rinpoche, foca, né? él O nosso es professor, reconocido como ele un é gran maestro de reconhecido como um Dzogchen grande mestre de Dzogchen, y su principal e maestro, Yonzin Yongtse Nanda Rinpoche, que foi seu Rinpoche, principal professor, que é o nosso mestre que nos ha que de acompañado modo muito direto nos espiritualmente acompanhou en em toda essa todo jornada, este estudio, espiritualmente ele nos acompanhou tanto enquanto esteve em vida e este também año depois que de sua passagem. cumplió Nós 100 años, dedicamos después con o estudo do livro su à sua pasaje, memória y él e también seu ensinamento era principal un também é o especialista Dzogchen. en Dzogchen, y su E última começando, e repito, instrucción a última instrução pública que Tenzin Wangyal que Tenzin Rinpoche Wangyal recibió Rinpoche de él que recebeu fue do una Yongtse instrucción Rinpoche Dzogchen foi uma instrução de Dzogchen, em que le que indicaba ele a él y a los nos indica, practicantes del BOM, né, os praticantes do Bon, primero, que nos que conectemos primeiro a gente se conecte com con Tapiritsa. Tapiritsa, Tapiritsa é este un mestre, Buda este de Buda nuestra tradición que da nossa apareció tradição, en la se forma de apresenta un na niño forma de um menino, y que que es é, o ha é o sido el principal principal detentor detentor y transmisor o transmissor, de los melhor dizendo, o conocimientos principal Dzogchen transmissor dos conhecimentos en do uno de Dzogchen los linajes em uma das principales del Bon, que linhagens es el principal, que é Chanchun. Lianju Shanshun. Então, Entonces vamos essa ahora foi uma instrução, nos conectamos com Tapiritsa a conectar e con também Tapiritsa praticarmos o y que é, no final a das contas, a poner en grande prática do práctica Dzogchen, que é a esta não indicación prática, de Dzogchen, que é a não que es prática, la no ou seja, práctica, que é o descanso, el que é o dejar ser, deixar estar, que é o deixar ser, que é no o reaccionar. não agir. Y claro que es Claro muy que difícil, é muito a la vez que difícil es muy simple. e ao mesmo tempo muito simples, isso é o espantoso da nossa tradição, mas a Esa instrução instrucción no es para
não é para elaborar, elaborarmos, para não é pensar, para criarmos, não é para sequer recitarmos y no tiene que mantra ver con recitar ou mantras o fazermos hacer prostrações. postraciones, A última instrução pública do Yongtse Rinpoche para sino os Tenzin Wangyal simplemente Rinpoche foi descansar en el descansar, estar estado natural, natural, por meio dessa dejar instrução ser. direta muito precisa que é Esa es la deixe estar, instrucción, deixe bien ser. clara y bien precisa. Então, a gente pode Vamos ahora olhar a para o nosso sentir corpo, las olhar para a nossa sensaciones en mente, nuestro cuerpo, olhar para as nossas falas, olhar nuestra para tudo que mente, surge dentro de nós e fora de nuestra habla, nós y e dejar simplesmente deixar as coisas simplemente que acontecerem las cosas sucedan e descansar al enquanto a tiempo gente contempla que contemplamos ese esse surgimiento desenrolar mágico das coisas. y desenvolverse mágico de las cosas. O desenrolar mágico das nossas Respiramos respirações, profundo, dos pensamentos que surgem, dos observamos los pensamentos bons, dos pensamientos que pensamentos surgen ruins. sin A gente apegarnos, não se apega a sin nenhum deles e a rechazarlos, gente não rejeita, a gente deixa eles simplemente serem. dejándolos ser. Se temos incômodo no corpo, Si nós sentimos observamos e alguna deixamos, incomodidad en el deixamos cuerpo, estar, deixamos ser. también la observamos y la dejamos ser. E se nós conseguirmos descansar nessa contemplação do desenrolar das Al coisas, dejar ser, las elas se tensiones, autoliberam. los obstáculos, los A dor dolores se autolibera, o se obstáculo se autoliberan. autolibera, a angústia. E se a gente não Y si no lo consegue, a conseguimos, gente pede as pedimos bênçãos dos las nossos bendiciones mestres, dos nossos de professores, Budas, de Dakinis, Yongtse maestros, Rinpoche, de de Tenzin Yonzin Wangyal Rinpoche, Rinpoche, de de Tapiriza, Tapiriza, y con la bendición y e com a protección bênção de ellos, deles, com a proteção deles, com o apoio deles, estamos dando el a gente inicio então dá a una início nueva sesión de mais uma lectura y sessão estudio. de estudo aqui do nosso livro, como eu disse, talvez a última. E já deixo um spoiler aqui, a Quizás Andrea sea la já última, está el último planejando algo, encuentro, possivelmente não para este ano, nós já y, estamos quase no y bueno, final, aí já entramos em ritmo Andrea ya está de pensando algo outubro, novembro, dezembro, mas para o para próximo un ano nuevo a gente deve ciclo ter um novo de ciclo estudio, longo de estudos, a gente vai escolher um porque esta livro, porque é uma experiencia, experiência muito boa estar com vocês aqui, né? Mas conta também que eu pedi umas dice mini Andrea, sessões para a gente não que ficar com tantas saudades. É verdade, é la verdade. idea, A ideia hasta que que nós podamos possamos iniciar el fazer próximo neste estudio, período até o início do próximo realizar estudo no ano que vem, que a gente possa algunos fazer alguns encuentros encontros, cortos, estudios más alguns mini pequeños, estudos, alguns como encontros para tipo continuar pontuais, assim, a gente vai escolher alguns textos, algum con estas material para reuniones de estudarmos este juntos, grupo então, nesse período, porque realmente acho que que apoia venimos muito estando a todo el año, pergunta, né? Estamos aqui toda todas las semana. semanas. Qué buena noticia, Então, Boa André, dice Sida, notícia, que dice boa que está notícia. respirando aliviada Estou aqui respirando de que aliviada. Inclusive, desculpa no vamos a atrasar um finalizar los pouquinho aí o encuentros. começo da atividade, aproveitando a André e você juntos. Essa notícia aí que vocês trouxeram é maravilhosa. Dice Inclusive, Sida, este esse aspecto aspecto histórico histórico, que né, da estuvimos tradição, estudiando, que esse livro nos propiciou, se de alguma maneira alguns desses textos que vocês estão pretendendo trabalhar até o ano que vem, ella até o dice início do ano que vem, se for algo que le histórico interesa também, mucho el exatamente estudio da história, porque, olha, eu de acho la historia, muito bom você ter porque revivido en el estudio de este aquele libro de la fuga de los monjes contexto Bom, onde estas hemos coisas foram aprendido construídas, né? mucho Coisas que eu estou dizendo, ideias, lutas, acerca de no solo la historia, determinação. sino Encantador, de toda la encantador. cultura y una diversidad de essa aqui é a Fiquei ideia. temáticas que feliz. fueron A surgiendo. gente vai escolher um Y eso texto nos que ayuda nos a ajude a entender, compreender mais a nossa a tradição, comprender y a encarnar talvez a más história de algum con más, mestre, a história de algum ciclo de con más ensinamentos, detalle né? Mas eu também gosto esta bastante, tradición Cida, dessa abordagem histórica, y, e acho que isso y nos conecta, né? Nos conecta conecta con el com a linaje. linhagem, com a tradição. Así que bueno, Então, vamos a seguir con vamos seguir encuentros aí com encontros puntuales pontuais até o final do ano ahora que e depois terminamos este com libro y um luego estudo mais estruturado no ano que vem.
Eh, Se alguém tiver alguma También si sugestão alguien tiene de alguna texto, sugestión, pode alguna enviar para a idea, gente, nós nos lo estamos puede mandar, abertos, né, Tiago? Uhum. nos puede Isso, é enviar. Esto verdade. es un Nós somos um grupo grupo aqui de estudos. Eu acho que é isso que y foi se conformando, todas né? las Então, se vocês opiniones tiverem também alguma sugestão, alguma son curiosidade, muy se quiserem bienvenidas y se muy tenidas aprofundar en em cuenta. algo, acho que a gente pode fazer isso juntos. Tá ótimo. Mas Vamos então vamos lá, entonces vamos terminar de conhecer a aí a terminar de ir situação conociendo atual, ou la mais ou menos situación atual, né? actual Porque o livro foi publicado em o hasta 2022, e 2022 dos de principais los personagens que nós principales acompanhamos. Então, nós personajes vimos que nos acompañaron ali en el libro. no encontro passado, Ya vimos la uma actualización atualização sobre sobre Yonzin Yongtsin Rinpoche, Rinpoche, también sobre o sobre Sangye Sangye Tenzin, que Tenzin, veio a ser o 33º Menri y Tenzin. ahora E agora, então, vamos a vamos conocer conhecer um pouquinho mais un poco a otros dos outros personajes, personagens, comenzando começando por aqui Santen pelo Santen Karmai, Karmai, que é uno um dos de, três de los tres protagonistas, né? protagonistas Um del dos três libro. monges. É, e então vamos lá. Santen Karmai, al Santen final de Karmai, su ao final beca da Rockefeller de bolsa 3 de años, estudos de 3 anos da Santen Fundação Karmai Rockefeller, permaneció Santen en Londres Karmai para permaneceu aprender em Londres sánscrito para aprender y sânscrito comenzó a e escribir una historia de começou la a religión escrever uma Bon. história da religião Sus Bon. esfuerzos lo Seus convertirían en el primer esforços o tibetano tornariam en o primeiro alcanzar fama tibetano a académica alcançar fama internacional. acadêmica internacional. En Ele obteve o 1966 mestrado obtuvo em un máster en filosofia em filosofía en la Escuela de Estudios 1966 pela Orientales School of y Africanos de la Oriental Universidad de Studies Londres. da Universidade de Aprendió Londres. francés Ele y en dominou o francês e 1981 em ingresó en el 1981 Centro ele Nacional de ingressou Investigación no Científica Centre de París. National de la Recherche Scientifique em Santen Paris. Karmai obtuvo un Santen doctorado en Karmai obteve o doutorado em 1985 en la 85 Universidad de Londres. pela Universidade de Londres Luego se casó con una e inglesa, finalmente casou-se com uma Heather inglesa, Stoddard, a una Heather tibetóloga, Stoddard, que é y uma tuvieron un tibetóloga. hijo E eles llamado tiveram um Oser filho, Rowan Ozer Karmai. Rowan Karmai. Santen e Luego, Stoddard Santen y Stoddard se se divorciaram. divorciaron. En Em 1990 1990, recibió una medalla de plata ele del Centro recebeu uma Nacional medalha de de Investigación prata do Científica por sus CNIRS por sua investigaciones pesquisa sobre o acerca del Tibete. Tíbet. Em 96, ele foi eleito presidente Santen da fue elegido International presidente de Association la of Asociación Tibetan Internacional de Estudios Studies, Tibetanos en tornando-se o 1996, primeiro tibetano a el ocupar um primer cargo presidente que tibetano, manteve até cargo que ocupó hasta el 2002. año 2002. Toda a La edição edición de completa de outubro octubre de de 2008 de la 2008 da revista revista científica francesa, francesa Revue de que eu vou Estudios ler Tibetanos le em estuvo português, né? dedicada. Revista de Estudos Tibetanos, foi dedicada a ele. Santen Karmai Ele es é autor de autor de numerosos numerosas trabajos obras académicos sobre la acadêmicas historia de Tíbet, sobre a história escritos en tibetana, inglés y en escreveu francés, em inglês e y viaja por francês e todo el viaja mundo pelo dando mundo ministrando conferencias. palestras. A À medida que medida que adoptó el avançava método o método científico, se fue científico, distanciando distanciava-se cada vez cada más de vez la mais da visión visão religiosa religiosa del mundo que sustentada sostenía por su seu amigo amigo Sangye, su Sangue. santidad. Então Cada vez veía nós más el lembramos que Bon na desde el história punto de vista de los antropólogos e desde historiadores, jovens eles veram una apenas visión que a veces chocaba con la cosmovisión e del Bon tradicional. o Sangue A pesar eram de sus amigos em referencias, carne, né? Eles eram muito próximos, embora já ficasse claro também su conforme santidad y os Santen autores nos Karmai apresentaram suas siguieron histórias, siendo amigos de que por o vida. Sangue, que veio a ser sua santidade, era mais devoto, mais religioso, enquanto o Santen era mais intelectual. E isso se depois desdobrou na história de cada um. Então ele, o Santen, passou a ver o Bon sob a ótica de antropólogos e historiadores, uma perspectiva que às vezes entrava em conflito com a visão tradicional do Bon. Apesar das diferenças, sua santidade e Santen Karmai permaneceram amigos por toda a Después vida. del fallecimiento de su Após a santidad, morte de Santen sua Karmai santidade, escribió un Santen homenaje Karmai a su escreveu uma amigo en su homenagem página ao de amigo em Facebook sua con fecha página del de 16 de Facebook, octubre de 2017, datada de 16 de outubro de 2017. que decía: E essa Su postagem santidad dizia: Lontok Sua Tenpai Nima santidade, animó Lontok a Tenpai muchos Nima, estudiantes, incentivou una vez muitos de seus finalizados sus alunos, após a estudios, conclusão a dos regresar a estudos, a Tíbet voltar ao Tibete, cuando éste se quando ele abrió foi a reaberto principios no de los início da años década de 80 80, para para ayudar a ajudar a reconstruir los reconstruir os monasterios que mosteiros habían sido recebidos destruidos durante durante la a Revolución Revolução Cultural. Cultural. En mi Em minha opinión, opinião, isso esto teve uma tuvo una influência influencia benéfica de longo beneficiosa alcance na de largo restauração do alcance povo para pombo, restaurar não lo que se apenas había para o povo perdido, pombo,
no solo para el pueblo Bompo, sino para el pueblo tibetano en su conjunto. Para potenciar esta iniciativa, realizó visitas a Tíbet para guiar a sus estudiantes que esperaban allí en misión. En lo personal, él era mi mejor amigo desde la infancia y su fallecimiento, aunque esperado, es una tremenda pérdida para mí. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero seguimos unidos y respetando los compromisos de cada uno. El hermano de Santen, Soko, y su madre Simo emigraron a Londres. Simo murió en 1979 en Reino Unido y el padre de Santen, Sega, murió durante la Revolución Cultural. La fecha y las circunstancias de su muerte son desconocidas para su familia. Nosotros creemos que Santen todavía vive. Eso vamos a investigarlo. Tentar ver se tem alguma biografia na Wikipedia ou em algum lugar do Santen Karmai. De qualquer modo, hasta 2022 seguramente sí. Tempa Uoser. Después de escapar de Tíbet, Tempa Uoser vivió en un campamento de la Cruz Roja para refugiados tibetanos en Drolpam, una ciudad cercana a la región étnica tibetana en las montañas del norte de Nepal. Él nunca regresó a la vida monástica y se casó con Nimma Chödön, viuda, y con un hijo. Tuvieron 5 hijos juntos. Su hijastro Khenpo Tempa Yundrung Rinpoche se convirtió en abad del monasterio Triten Dormuse en Katmandú, lo que lo convirtió en el colaborador más cercano de Yongchen Tenzin Namden Rinpoche. Tempa Uoser se ganaba la vida cultivando patatas, el único cultivo que podía realizar a 3.500 metros de altura. Transportaba las patatas al valle para venderlas y luego utilizaba el dinero para comprar sal. Intercambiaba la sal por mantequilla, cebada, maíz y otros productos básicos. La agricultura y el comercio eran difíciles y apenas ganaban lo suficiente para mantener a su familia. Sus hijos, que recibieron una educación occidental en escuelas públicas, dejaron la fría lejana zona de Dorpatán para conseguir empleos en Katmandú, Estados Unidos y Francia. Tempa y su esposa se mudaron a Katmandú, donde vivieron en un apartamento moderno hasta la muerte de Tempa, el 4 de julio de 2020, a los 84 años. Su hermano Tempa Wangal permaneció en el monasterio de Menri en el Tíbet durante el resto de su vida. Ahora pasamos a Robert Ford. Después de su captura en 1950, fue acusado de espionaje y del asesinato de Gedá Lama, alguien que había llegado a proponer un acuerdo de paz al Dalai Lama. Este emisario chino se enfermó y le pidieron a Ford si podía atenderlo, porque se habían confundido creyendo que él tenía una formación de medicina. Ford no quiso tomar esta responsabilidad sabiendo que Gedá Lama podría morir. Además, había muchas personas que hubieran querido envenenarlo por distintos motivos. Y finalmente Gedá Lama murió y Robert Ford fue culpado. Él estuvo preso y ni siquiera dejaron mandar una carta a su familia avisando que estaba preso. En 1957 fue liberado.
y publicó un libro sobre sus experiencias en Chamdo y en Tíbet. También este libro fue editado en Estados Unidos y se reeditó en 1990 con prefacio del Dalai Lama. En 1956, Ford entró al Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres, Vietnam, Indonesia, Estados Unidos y otros países, y fue cónsul general de Gran Bretaña en Suiza. En el año 83 se jubiló condecorado con el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico. Luego se casó con una amiga de su infancia y estuvieron casados por 55 años y tuvieron 2 hijos. Luego, Ford se convirtió en un activo partidario del gobierno tibetano. Volvió a estar en prisión porque estaba dando una serie de conferencias y, según el gobierno indio, podían estas conferencias ofender a un visitante chino del gobierno chino. En 1950, al ser arrestado y encarcelado por los chinos, Ford todavía no había recibido un salario por su trabajo tibetano. Cuando él cumplió 90 años, el gobierno tibetano le entregó un cheque que debía haber recibido muchos años antes. Era el equivalente a unos $90 y se hizo en una ceremonia celebrada en Londres. Al mes siguiente, el Dalai Lama entregó a Ford el Premio Luz de la Verdad de la Campaña Internacional por el Tíbet en Friburgo, Suiza. Ford falleció el 20 de septiembre de 2013 en Londres. Ha sido una historia bastante compleja, la de Ford, y fue un personaje muy importante que colaboró en introducir a Occidente los conocimientos de la cultura tibetana. Ahora vamos con David Snellgrove. Este tibetólogo británico escribió muchos libros y artículos sobre la religión y cultura tibetanas, luego que terminara la beca Rockefeller de 3 años para sus huéspedes tibetanos. En 1966 ayudó a fundar un instituto de estudios tibetanos en el norte de Londres, llamado como Tibet House. En 1968, Snellgrove, católico, fue nombrado consultor de budismo en el Vaticano. En 1975 visitó el monasterio de Menri en Dolanji, donde se sintió complacido e impresionado al encontrar una comunidad bon floreciente en la que su santidad, con la ayuda de Yonsin Tenzin Namda Rinpoche, supervisaba unos 30 monjes. Durante su visita a Snellgrove, pasó la mayor parte de tiempo leyendo textos históricos Bonpo con su viejo amigo Sangye, que ahora era su santidad el abad de Menri. En 1985 cumplió su deseo de vivir en Italia y se instaló de forma permanente cerca de Turín. Nunca dejó de viajar y realizó muchos viajes a India, Nepal, Bután, Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya y Estados Unidos. Cada vez con la edad se le hizo un poco más difícil y se instaló en un pueblo llamado Pineloro. Nunca se casó. En 2014, el Departamento de Arte y Arqueología de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres creó una nueva cátedra superior de arte tibetano y budista que lleva el nombre de David Snellgrove. Católico devoto, murió en Pinerolo el Viernes Santo, 25 de marzo de 2016. Y sus cenizas fueron enterradas junto a un monasterio budista cerca de Angkor, en Camboya.
Quem sabe a gente não leia algum texto do Snellgrove. Seguramente podamos leer o estudiar algún texto de Snellgrove, es una Dachau Lama. posibilidad. Dachau Lama Lama, o Dachoe homem cuja família fue el cuidou de hombre cuya Tenzin familia cuidó a quando estava no Tenzin campo de mientras concentração de estaban en el Tenzin, campo de ajudou a concentración esconder o chino relicário y bom ayudó a e ocultar el perseguiu a relicario família Bom. Tenzin. Passou anos em uma prisão chinesa. Pasó luego Assim años que en as una autoridades prisión china. chinesas descobriram que Tenzin havia escapado, Cuando los Dachau chinos foi descubrieron que imediatamente Tenzin había suspeito de escapado, tê-lo Dachoe ajudado. fue inmediatamente Informantes entre os sospechoso de haberlo nômades ayudado. contaram aos chineses Los sobre o informantes poderoso entre los simbolismo do nómades hablaron relicário a e los seu chinos grande sobre el valor para os poderoso povos. simbolismo del O relicario y relicário su gran valor eram os restos mortais de Niamey que Gyaltsen. tenían los restos de Os Ñame oficiais Gyaltsen. chineses queriam saber Los onde chinos estava o querían saber a relicário dónde e estaba el como Tenzin relicario havia y cómo escapado. había escapado Dachau se Tenzin. recusou a falar e Dachoe foi no habló torturado, preso y e fue torturado. encarcelado y Nunca torturado. revelou o local onde Nunca estava dijo dónde escondido. estaba el relicario. Após sua libertação, Al salir de la eles prisión, las continuaram sendo autoridades assediados locales lo pelas acosaron autoridades locais. constantemente. O assédio tornou-se insuportável e ele se mudou Entonces para él uma área se mudó próxima cerca del ao Monte monte Kailash. Kailash. No caminho, En el camino encontrou encontró Tsewan, a um Tsewan, monge de Menri el que monje também lhe fora Menri, sido a incumbido quien de también se guardar o le había segredo do confiado relicário escolhido. el paradero del Tsewan relicario. juntou-se a Dachau Tsewan e se unió a passou a fazer Dachoe parte de sua família. y se convirtió en parte de su Dachau armou familia. sua tenda perto de um Dachoe armó acampamento su militar tienda chinês, onde cerca de sobreviveu un fazendo campamento pequenos militar trabalhos chino para os donde soldados. sobrevivió Sua haciendo trabajos para los confiabilidade lhe soldados. rendeu respeito e a Poco a confiança dos poco fue oficiais ganando chineses. Eles respeto souberam de suas y dificuldades com as confianza de los autoridades da oficiales região chinos. do lago Terinamtso. Antes de desmontarem o Antes acampamento, os de oficiais deram irse, a Dachau le uma entregaron carta a no Dachoe qual una autorizava carta en la retornar que lo à área do autorizaban a lago regresar a la Terinamtso. zona del Ele lago voltou para a região do lago e Terinamso. mostrou a carta às Dachoe autoridades regresó, locais. mostró la Nunca carta mais y foi ya no lo assediado. molestaron más. Menri, no Tibete, estava em El ruínas, monasterio de mas Menri vários en monges Tíbet estaba en sobreviventes do ruinas, mosteiro pero varios começaram a monjes procurar o supervivientes del relicário. mismo Eles empezaron a procuraram buscar el Dachau no início da relicario. década de 80 e perguntaram sobre seu Llegaron a paradeiro. Dachoe y le Dachau se preguntaron dónde recusou a estaba. contar. Em Dachoe no quería decirlo. 1985, os chineses haviam En amenizado a 1985, perseguição religiosa. los Um chinos funcionário habían do aliviado la Partido persecución Tibetano y un abordou funcionario del Dachau e Partido falou sobre a Comunista nova Tibetano se política. acercó a Dachoe Dachau y le suspeitava contó la que nueva ele estivesse política. tentando enganá-lo para revelar seu segredo. Dachoe sospechaba Essa que esto desconfiança fuera o cierto, fez se preocupar com a segurança do relicário, como deixando para revelar el trancado em uma secreto. caverna que ele não visitava havia 2 décadas. Ele pediu a Tsuan que fosse Le até a pidió a caverna Sewam verificar se o que objeto fuera a sagrado la estava cueva en la que el relicario seguro. estaba a ver si estaba a Tsuan salvo. informou que não conseguiu Sewam fue y encontrar dijo que él no encontró o nada. relicário. Pensaron que lo Pensou que habían alguém robado. deveria tê-lo levado. Alarmado, Entonces Dachoe Dachau decidió decidiu visitar por visitar a sí mismo caverna la cueva. pessoalmente. Se o relicário Si el tivesse sido relicario hubiera encontrado, sido pensou Sewon, encontrado, él boatos sobre a pensó, descoberta já teriam se ya espalhado, mas não los havia comentarios derramamento. hubieran llegado. Ele entrou na caverna e encontrou Entonces um entró en tapete la caverna cerco de y animais, encontró mas nenhum sinal da un relíquia sagrada. resto de Começou a estiércol cavar de e animales. finalmente descobriu o Empezó a relicário, cavar y escondido de encontró possíveis el saqueadores pelos relicario excrementos dos animais que escondido haviam habitado a debajo caverna. de esos restos de los Finalmente, animales. convencido de que a política do governo chinês agora Convencido de que la tolerava a política china religião, ahora toleraba la Dachau religión, retirou o relicário da Dachoe caverna e o levou llevó para el relicario para Nangchuka, Nanchuka, a capital la regional. capital O regional. governo prometeu El garantir que o gobierno relicário prometió fosse entregue às garantizar autoridades religiosas que se adequadas e entregaría a concedeu a las Dachau autoridades um prêmio religiosas de 2 adecuadas anos y le dieron un histórico. premio de preservación Quando se histórica. soube que o Cuando se Nyame supo que Kundum el Ñame havia Kundum sido había sido encontrado, todos os encontrado, todos los mosteiros bons monasterios Bon sobrevivientes sobrevivientes do del Tíbet Tibete reivindicaram reivindicaron sua posse. O governo querían chinês tenerlo. decidiu El que gobierno deveria chino ser decidió devolvido a que Menri, debería ser devuelto a que seria Menri, que sería reconstruído para reconstruido cuidar o relicário para sagrado. cuidar al Tenzin relicario foi reunido sagrado. ao Tenzin relicário se quando reunió con el visitou o relicario Tibete cuando em visitó Tíbet en 1986. 1986. Ele Él permaneceu no Tibete, permanece en exposto em Menri uma en Tíbet, vitrine com expuesto as en una 3 vitrina lamparinas de con las manteiga 3 douradas, lámparas de manteca em uma doradas sala en una dedicada, sala especial reservada para os reservada objetos para los objetos sagrados. sagrados. Esse livro nos trouxe muita informação também sobre Este as libro questões nos da políticas do bastantes también Tibete, enfim. informaciones acerca de las Algo que é cuestiones muito interessante políticas que y eso llama la as coisas não são atención, preto no branco, né? Tem que las cosas nuances no son negras e o essa blancas, que história van aqui do teniendo relicário, diferentes, enfim, em, mostra como a bueno, história ela é, que va cambiando é de manera un cíclica, poco né? Tem inesperada. momentos. Tem Vamos mensagem aqui, a ver que hay un mensaje. deixa eu ver.
Alguien compartió las principales obras en el chat de, me parece que de Snell Grove. Vamos a mirar eso. La idea de Andrea de hacer un estudio de su libro que se llama Los 9 Caminos del BOM. Creo que posiblemente lo estudiemos. Pero hasta tanto vamos a estudiar algo más. Este libro de los 9 caminos es muy interesante. Es una manera de conocer bien profundamente los 9 caminos del BOM, que comienzan desde las prácticas más chamánicas, de adivinación, astrología, ritos funerarios, después pasa al Tantra y llegando finalmente al Dzogchen. Yo tengo ese libro. Si da pregunta si hay alguna manera de adquirirlo. Sí, es posible, pero no está en portugués. Por ahora está en inglés. Seguramente está disponible para comprarlo como ebook. En inglés. Ni en portugués ni en español todavía está. Podemos leer algunos párrafos, pero vamos también pensando en hacer la traducción. Poco a poco ya lo vamos a definir. Nosotros no tenemos la competencia para explicar muchas de las cosas que están en el libro, sí para leer y ir aprendiendo juntos, y las dudas que tenemos, llevárselas a Geshe Dema y que él nos explique. Sería muy interesante. Nachampowo, el poderoso líder tribal, tomó las armas contra los chinos y prometió entregar armas suministradas por la CIA a los monjes que se escaparon. Nunca fue visto nuevamente ni fue entrevistado para el libro. Muchos dijeron que creían que él había muerto 3 meses después de que las tropas de sus tropas fueran derrotadas por las tropas chinas. Nachampowo era un guerrero que participó en la resistencia inicial. Shadur Sonan Sampo. Shadur Sonan Sampo ayudó a Tenzin a comprar las tierras en Dolanshi. Fue elegido por uno de los representantes de los BOM en la Asamblea de Diputados del Pueblo Tibetano del gobierno tibetano en el exilio. Ocupó el cargo en 1982 hasta 2001. Fue elegido por el Dalai Lama para ocupar el cargo de comisionado jefe de justicia. Ahora está jubilado y sigue viviendo en Dolanshi. Gene Smith, un erudito estadounidense que hizo una visita sorpresiva a los 3 monjes Bon en Londres, se retiró de la Biblioteca del Congreso en el año 97. Él y Leonard van der Kuev, profesor de estudios tibetanos y del Himalaya en la Universidad de Harvard, fundaron el Centro de Recursos Budistas Tibetanos en 1999, que luego pasó a llamarse Centro de Recursos Digitales Budistas, para digitalizar los 12.000 volúmenes de textos tibetanos que Smith había ayudado a reunir. Desde entonces, el centro digitalizó más de 15 millones de páginas de textos de todo el mundo budista. Los textos están disponibles online en el sitio web www.tbrc.org. Smith reunió la mayor colección de libros tibetanos fuera de Tíbet. Falleció en el año 2010. Su obituario en el centro decía: durante décadas, Smith ha sido reconocido universalmente entre los estudiosos de Tíbet, de todo el mundo, como decano de los estudios tibetanos.
Esta indiscutible y espléndida reputación en el campo se debe a los extraordinarios logros de Smith en la preservación y difusión de la literatura tibetana. Su gran conocimiento de la historia religiosa tibetana, su dedicación a hacerla accesible universalmente y también para los tibetanos, y su generosa ayuda que brindó a todos los estudiosos de todo el mundo durante más de 40 años. Romila Kapoor era la joven india que guió al primer grupo de desesperadas familias Bompo al sitio del nuevo asentamiento Bom en Dolanchi. Se casó en el año 1971 y se mudó con su marido a Estados Unidos, donde tuvieron una hija y regresaron luego a India. Romila había perdido el contacto con la comunidad Bompo, pero su santidad Luntokten Pandima, conocido en este libro como Sangye Tenzin, nunca olvidó ni su papel crucial, nunca lo olvidó a ella ni a su papel crucial en la fundación. Se reencontraron en 2002 tras un encuentro casual entre su hija y un benefactor estadounidense en Nueva York. Cuando se enteró del paradero de Romila, su santidad la llamó por teléfono a su residencia en Nueva Delhi. Romila casi dejó caer el auricular al oír la voz de su santidad, que la había estado buscando durante casi 15 años. Luego de esta llamada, llegó una delegación del monasterio de Menri a su casa en India con una invitación para visitar Menri. Ella aceptó. Su primera parada en el camino a Dolanchi fue Kalka, donde su santidad la recibió a ella y a su esposo con un grupo completo de funcionarios BOM. Al otro día siguieron para Dolanchi. Todo el pueblo salió a recibirla. Durante casi todo el día los habitantes, tanto hindúes como bompos, fueron a ver a la mujer en la que tantos habían confiado para hacer realidad el asentamiento BOM. Romila haría al menos otros 6 viajes a Tobial Sarpa. El último fue para asistir a las ceremonias funerarias de su santidad en 2017. Ella y su esposo viven en Nueva Delhi. A história dela me tocou bastante nesse livro. Seguimos con el monasterio de Menri, India. El monasterio de Menri, en India, es un centro religioso y cultural floreciente que supervisa la constante difusión del BOM. Se ha convertido en un faro para quienes desean estudiar con los principales eruditos del BOM o desean prestar servicio en la religión BOM. Al llegar a Menri, hombres y mujeres arriesgan sus vidas, como lo hizo Tenzin al cruzar el Himalaya y evadir a los guardias fronterizos chinos y nepaleses. Además de su deseo de estudiar con maestros del BOM, no son diferentes de los tibetanos que continúan escapando de su país a pesar de que algunas de las restricciones fronterizas son las más estrictas del mundo. Más de 100.000 tibetanos siguieron al Dalai Lama al exilio en los años posteriores al levantamiento en Lhasa. La mayoría se dispersaron en campos de refugiados repartidos por India, Nepal y Bután. Los tibetanos continuaron en los años siguientes escapando y se calcula que hay 150.000 tibetanos fuera de Tíbet. Algunos se graduaron en Menri y se dispersaron por el mundo. Menri graduó su primera clase de geshes en 1986, con 13 años de estudio. El BOM fue llevado a América, Europa, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Polonia, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia. El BOM, que hoy en día es una tradición que fue una tradición poco conocida, ahora es practicado prácticamente en todos los continentes, incluido América del Sur. El BOM igualmente continúa siendo un grupo pequeño en relación con otros grupos y mucha gente lo desconoce. Y eso es bastante interesante que nosotros podemos practicar y la mayoría de la gente sí conoce al budismo tibetano, pero no al BOM.
Eu acho que nós somos muito abençoados por ter encontrado essa Tenemos como tradição, mucha, poder mucha ter suerte de haber encontrado ensinamentos com os nossos estas professores, encontros conexiones, semanais estos com o Tecudema, maestros, ter essa santa enseñanzas, que se apoia. tener este Isso é muito, grupo muito auspicioso. eh, Embora os tan bombos excelente. evitem fazer proselitismo, o crescimento Aunque do los BOM tem bompos sido evitan rápido. hacer Antes da proselitismo década de de sus 90, creencias, não el havia crecimiento del organização BOM BOM na ha sido América do Norte. rápido. A primeira Antes de foi la década de estabelecida 1990 no em existían Houston, Texas. organizaciones BOM en Desde América del então, Norte. La primera organizações se BOM foram estableció fundadas na en Virgínia, Houston, Califórnia, Colorado, Nova luego en York, Virginia, Pensilvânia, California, Minnesota, Colorado, México e Canadá. Pensilvania, México O y BOM tem Canadá. sido especialmente vibrante no Especialmente México, onde el, adeptos el BOM construíram um brilla templo de en México, donde se 307 metros construyó un templo de quadrados e 3.300 40 metros de altura, pies perto da cuadrados y cidade de Bravo, 131 pies de Brownsville, ao alto, sul, cerca de la e um ciudad templo sureña de menor na Valle de cidade de Bravo, y um un templo templo más menor na chico cidade de Torreón, en la no ciudad de México. Torreón. Otros Outros graduados graduados de de Menri MENRI retornaram ao regresaron a Tibete, Tíbet, onde donde ajudaram a ayudaron reacender o a bom na sua revivar terra el Bon natal. en su país de Seus origen. Sus esforços esfuerzos se foram vieron auxiliados por uma ayudados por un mudança cambio en la política política chinesa china na en la década de década de 80. 1980. Tendo Tras estabelecido controle establecer sobre el os control mosteiros, sobre los os monasterios, oficiais chineses los funcionarios começaram a chinos vê-los como comenzaron atrações a verlos turísticas. como O governo atracciones disponibilizou turísticas. recursos para reconstruir El mosteiros gobierno danificados ou dio destruídos presupuesto durante para os anos ayudar a sombrios da reconstruir Revolução los Cultural. monasterios que Nos habían sido últimos dañados anos, en la Revolución porém, Cultural. as políticas chinesas En em los relação aos últimos años mosteiros tibetanos voltaram a ser eh, repressivas, e qualquer volvió otra relevância vez a haber un com poco grande más de suspeitas pelos represión. oficiais comunistas chineses. Em En el 77, o año governo tibetano 1977, el decidiu gobierno tibetano en atender el um pedido exilio da comunidade accedió a una BOM para antigua garantir a petición de la comunidad representação no BOM parlamento de que se tibetano les aos otorgara la misma quatro representación escolas en el budistas Parlamento oficialmente tibetano que las 4 reconhecidas. escuelas budistas No ano reconocidas. seguinte, o Al año governo siguiente, deu o el reconhecimento gobierno formal à sua reconoció santidade formalmente Luang Tok a su Tenpai Nima, santidad Luntok conferindo Tenpai ao chefe Nima, do BOM dote otorgándole estátua al aos líder del líderes BOM das el mismo escolas rango Gelug, que los líderes de las Sakya, escuelas Gaya e Gelug, Nyingma Sakya, do Kashyu y budismo Nyingma tibetano. del budismo Menri tibetano. cresceu para incluir um convento Menri com ha cerca de crecido 90 hasta monjas, incluir un convento de permitindo que monjas elas também con 90 obtenham o grau monjas, de Geshe. para que ellas también puedan obtener el E grado nós de Geshe. acompanhamos, né, uma Y das nossas nosotros professoras, tenemos una uma de das nuestras professoras que se profesoras formou que nessa se primeira formó turma de monjas de Geshe, como Geshe que nos eh, concedeu y que nos ensinamento da enseñanzas pela Ling Mincha. en Em Lingmincha. 2020, En havia 120 2020 crianças em había orfanato do 120 mosteiro, niños en 300 un crianças orfanato BOM del na Índia e monasterio, no Nepal, 300 niños frequentando uma Bompo de la escola India y interna Nepal e cerca de que asistían a 600 un monjas. internado y unos A 150 comunidade laica, ao monjes. longo do tempo, se La expandiu comunidad para laica vários se centenas, expandió con el mas tiempo nos hasta varios últimos cientos, anos pero en diminuiu los à últimos medida que años as crianças atingiram disminuyó a maioridade porque e los buscaram niños oportunidades no mundo buscan, exterior. cuando crecen, A oportunidades população en el leiga do exterior. assentamento, La lá do población laica del mosteiro Menri, asentamiento en em 2020 2020 era de era 140 140 pessoas. personas. O Monasterio de mosteiro Drepung en Drepung, Lhasa. em Lhasa. El O otrora outrora imponente imponente monasterio de Drepung mosteiro en Lhasa, Drepung, donde em Lhasa, estudiaran Santem onde Karmai y Santen su Karmai e santidad, sua santidade se ha estudaram, está reducido bastante reduzido. considerablemente. Esse mosteiro não é um mosteiro bom, é um mosteiro Gelug. Os Este chineses monasterio fue destruíram bastante 14 de seus destruido. edifícios. Mesmo com a Incluso lo destruição, que queda se esta extiende por ainda se varias espalha por hectáreas. vários La acres. mayoría de los A maioria de monjes seus monges fueron foi presa ou arrestados. torturada. El gran Esse monasterio, que una templo, vez com mais de albergó 7 a mil más de monges, 7.000 agora monjes, ahora contava tiene cerca de cerca de 300. 300. O governo chinês tem El interesse gobierno em tiene fomentar o interés en turismo e fomentar fez el alguns turismo y ha reparos, realizado instalando algunas água refinada e reparaciones, eletricidade. instalado agua Porém, os corriente y edifícios poderiam electricidad. estar em ruínas ou em mau Aunque estado. Apesar dos a esforços pesar de do eso, la mayoría de Partido los Comunista edificios se Chinês han de deteriorado. controlar o mosteiro, os monges Los de monjes de Drepung Drepung continuam defendendo sua religião. continúan O mosteiro foi fechado em luchando 2008 por após controlar el protestos liderados monasterio por monges y em han Lhasa seguido defendiendo que su religión. degeneraram em saques e incêndios. Foi fechado Este novamente em monasterio fue 2013 cerrado e nuevamente en aceitou meses 2013 após distúrbios por semelhantes. una serie de Hoje, disturbios. a Hasta el día de hoy, resistência la ao domínio resistencia chinês sigue siendo permanece generalizada en generalizada no Tíbet Tibete e a China y China aumentou, aumenta respondeu su, aumentando a su repressão. presión en los Nos mosteiros, o monasterios. governo chinês El nomeou gobierno ha administradores nombrado cuja administradores cuya autoridade autoridad supera a do supera abade. la del abad. Cada Todos los mosteiro monasterios deve se deben preocuparse preocupar por com los informantes informantes e é vigiado y por están policiais e vigilados quadros do partido. por policía Possuir y uma foto distintos do Dalai cuadros. La Lama posesión de una ou de seus imagen del Dalai discípulos é Lama punível com prisão, es muitas un vezes hecho tortura. que es Em umas áreas de que Lhasa, está há prohibido. quiosques En algunas policiais a zonas de cada Lhasa 90 hay metros. puestos Pelo menos de
de policías, muchos soldados
dezenas de y bases muchas también militares bases estão militares. espalhadas por Lhasa. Cada una Uma de é ellas uma caixa de tiene vidro como na una cabina entrada, de vidrio en la contendo entrada soldado em uniforme de gala con un segurando um rifle soldado em en posição de posición de guarda. guardia. Do telhado do Desde la sagrado azotea del templo templo Jokan, de Shokan é possível ver se puede soldados ver realizando cómo los exercícios no soldados topo de um realizan prédio ejercicios vizinho, en la azotea seus de un vídeos edificio facilmente vecino. audíveis. A repressão é especialmente evidente ao Eh, redor de la represión Shokan, es especialmente evidente local en de torno várias al Shokan. auto-imolações em protesto contra o domínio chinês. Pelo menos 157 pessoas, em sua Durante maioria algunos homens e años, muchas mulheres, atearam personas fogo se a si inmolaron mesmas entre entre 2009 2009 e y janeiro de 2021 en 2021 todo em Tíbet todo o y Tibete e China China, como manera segundo a de International protesta. Campaign for Tibet. O movimento Free Eh, Tibet e a resistência continua, né? Assim como a repressão chinesa. É isso que os autores estão nos dizendo. E é fato. la A profusión de profusão de puestos barracas con vendiendo de tudo, comerciantes de que chuvas pregonaban de a todo, serviços de desde chuvas adivinhação que antes hasta lotavam adivinaciones que Bacor, antes llenaban as el ruas Bacor. ao redor Las calles que de rodean el Jokan, Hokan desapareceu, han removido por decreto desaparecido. chinês. O governo El obrigou os gobierno obligó vendedores a a los se vendedores a a trasladar sus lojas em áreas puestos a pouco edificios frequentadas por en otras turistas não zonas. tibetanos. En Em 2014, 2014, los comerciantes desses comerciantes de novos los nuevos locais edificios dijeron que relataram sus queda ventas drástica habían nas vendas. disminuido. O Al Bacor Bacor só pode ser solo se acessado por puede postos llegar de a través de controle puestos de detectores de control. metal. Todos os fósforos e isqueiros são confiscados. Se o controle intenso tem Ese como control objetivo intenso enfraquecer a tiene el devoção objetivo religiosa de tibetana, hacer há decaer poucas la devoción evidências tibetana a la religión, de pero sucesso para pareciera o visitante que casual. eso Em no qualquer es tan dia em fácil de Lhasa, lograr. centenas de fiéis podem ser vistos Cualquier día en Lhasa circunvalando se ou puede ver a cientos circulando de fieles o dando Palácio vueltas Potala, alrededor del Potala, vazio desde que o Dalai Lama que partiu há quedó 7 vacío décadas. desde que el Peregrinos ainda Dalai voltam à Lama lo entrada de abandonó. Jokan, prostrando-se na También hay Praça da personas Pedra para ganhar haciendo mérito espiritual, postraciones para usando ganar almofadas de pano e mérito couro nas mãos espiritual para usando protegê-los protectores de enquanto tela deslizam y cuero en las repetidamente sobre a manos superfície dura. para Eles ignoram os protegerse. policiais que caminham entre eles anotando em suas pranchetas. Hay personas Nem sabem o vigilando que os mientras policiais hacen escrevem, esta tornando sua práctica espiritual. presença ainda mais intimidadora. El O gobierno no governo hace chinês faz distinción pouca alguna distinção entre el entre Bon y Bon el e budismo. budismo. Afirma que Afirma a que la religião religión deve debe servir servir al ao Estado Estado e vê o Dalai y Lama lo como ve uma al Dalai Lama ameaça ao como seu una domínio sobre o Tibete, amenaza, chamando-o de eh, separatista que busca separar o Tibete da China. nombrándolo como Apesar da separatista. Sin negação, o embargo, Dalai Lama, el Dalai que Lama afirma apenas querer niega preservar a que cultura e busque la religião tibetana, independencia, sino que quiere preservar la imagens e cultura y gravações religión do Dalai tibetanas. Lama são proibidas no Tibete. Em dezembro de 2003, o líder dos cânticos En do Conselho diciembre de Dogma 2013, do el centro líder do del Tibete canto budista foi condenado a 18 anos de prisão por fue possuir fotos do Dalai Lama e penado por tener gravações de seus ensinamentos. fotos y grabaciones Embora del os Dalai Lama. bonpos Aunque los venerem bonpos o veneran al Dalai Dalai Lama, Lama, eles são ellos menos son propensos menos a atos propensos abertos de a protestos. participar en actos Das abiertos 4 de escolas do protesta. budismo, os Gelug Los Gelug têm han sido os sido mais los más ativos nos activos, protestos e autoimolações que periodicamente eclodem no Tibete. a pesar de la Apesar abierta da hostilidad hostilidade aberta do del governo gobierno hacia la chinês à religión en religião el no Tíbet. Tibete, El o budismo tiene budismo tem seguidores seguidores entre a maioria entre Han la na mayoría China china Han en e China alguns na China y también en central el centro se de China converteram ao hay Bon. personas que se han convertido Jornalistas al Bon. estrangeiros são amplamente proibidos Los ou periodistas autorizados apenas sob extranjeros rígido son controle. bastante restringidos Jornalistas tibetanos são regularmente presos. y hay Postos de muchos puestos de controle com control policiais e soldados armados com armas en las automáticas principales são abundantes carreteras. nas principais rodovias. A identificação é sempre Siempre es exigida e pedida la estrangeiros devem apresentar identificación passaporte. de Bilhete documentos y identificado posto pasaportes. com a hora da chegada e verificado próximo. Todo es Chegar cedo vigilado demais resulta em y, multa por excesso de velocidade, causando y a filas veces de hay muchas carros e filas de caminhões carros parados à por beira este da control estrada, y a veces aguardando también o tempo por multas. necessário para prosseguir. Chegar tarde demais pode resultar em um interrogatório sobre o paradeiro do motorista. Então, mostrando como que está o controle em Lhasa. Todo esto pasa en Lhasa. Continuamos con el monasterio Acho que por Menri fim, en o Tíbet. mosteiro Menri, o original mosteiro En la Menri. década de Na década de 1980, 80, o governo el chinês gobierno suavizou suavizó sua el antagonismo hostilidade hacia à la religião religión e y ayudó a ajudou a financiar financiar parte de la parte da reconstrucción de reconstrução dos mosteiros monasterios. sobreviventes, incluindo o Menri original, gravemente danificado durante a Antes de Revolução Cultural de 1959 66. había unos Antes de 6.500 monasterios 59, en havia Tíbet. cerca de
de 6 Ahora milhões mosteiros queda no Tibete. apenas una fracción de Hoje, esa resta cifra. apenas uma fração desse número. Uma pesquisa Un publicada em estudio de los 2013 monasterios en encontrou 2003 apenas 90 mosteiros e encontró unos santuários 90 Bon monasterios y santuarios Bon. na região autônoma do Muchos Tibete. han sido Muitos foram reconstruidos en los últimos reconstruídos años, nos últimos anos, incluyendo incluindo 30 en 30 la na zona área de de Kham. Kham. En el Após a momento breve de flexibilização das flexibilización de las políticas religiosas, repressivas nos anos 80, en as 1980, restrições voltaram quando eh, facções linhadoras do esto Partido avanzó, pero Chinês luego volvieron las Comunista Chinês restricciones. ganharam força. A reconstrução não autorizada de mosteiros foi El proibida, número o de número de monjes y monges e monjas fue freiras em limitado mosteiros foi y limitado, hubo restrições foram impostas mayores à entrada de restricciones a jovens los nos jóvenes para mosteiros, ingresar membros do a Partido los Comunista monasterios. Tibetano foram proibidos de praticar religião e comitês de gestão democrática foram colocados no controle de cada mosteiro para garantir a Se supervisão reconstruyó estatal. Menri y se abrió una Menri carretera foi en la construído montaña para uma facilitar a los estrada funcionarios foi aberta chinos na el montanha control para facilitar en a esa entrada remota chinesa no ubicación. local remoto. En O prédio do 2014, governo justo aparentemente debajo del por era monasterio assim, se estaba estava em construyendo un construção edificio logo na frente do gubernamental. mosteiro em 2014. Ese año, Visitantes naquele ano foram el guía alertados por advirtió a los seus guias a visitantes que evitar evitaran perguntas hacer preguntas incisivas inquisitivas devido à presença de espiões a entre la os monges, presencia que relatariam às autoridades de chinesas. espías entre los Todo monjes que monge que informarían a las converse com o autoridades. estrangeiro Todos los monjes que pode hablen con un esperar ser extranjero interrogado pueden ser pelas interrogados por autoridades los sobre a funcionarios sobre conversa. esa conversación. E o Menri 13, Pasamos ahora o atual Menri al 13, né? Menri Trizin. Após a morte de Sanjie em 2017, o sucessor de sua santidade teve que ser Tras escolhido la pelos muerte de métodos Sangye en tradicionais, 2017, el sucesor de mas su esses santidad métodos tuvo que não ser eram elegido usados havia meio século. utilizando los A métodos tradicionales, pero responsabilidade de la redescobri-los caiu sobre responsabilidad Menri recayó Lopon Trinley sobre Nyingma, o Menri professor Lopon principal do Trinley Nyima, mosteiro. el profesor Ele passou principal del semanas monasterio. consultando lamas mais Él velhos, consultó a los lamas más principalmente com ancianos, Longtse Tenzin Nandak especialmente a Rinpoche, Yonsil um dos Tenzin Namdan poucos lamas Rinpoche vivos que ainda y otros participaram da escolha do que habían 33º abade participado do Menri. de la elección del Enviou emissários ao anterior Tibete abad. para obter informações dos lamas Bonpos mais Envió antigos. emisarios para obtener Lopon Trinley información Nyingma de reuniu distintos os lamas. procedimentos antigos e enviou a versão final para aprovação de lamas no Todo Tibete lo e que se Nepal. investigó Em quedó seguida, registrado para registrou suas evitar problemas descobertas en para las que as próximas gerações futuras não precisem votaciones o repetir a elecciones. pesquisa. Para evitar Chinesas, influencias candidatos chinas, teriam los que ser de fora do candidatos Tibete. tenían que ser de fuera de Tíbet. Isso restringiu a Esto seleção restringió a la selección candidatos de do mosteiro candidatos del Menri, na monasterio Índia, Menri en e India do y mosteiro del monasterio Triten Triten Norbutse Norbutse, en Nepal. no Nepal. Entre os Entre los guejes desses reyes de dois esos dos mosteiros, que monasterios, ainda eram que todavía eran monges monjes viviendo fuera de Tíbet e y dispuestos a ser considerados, considerados, fueron foram encontrados encontrados 64 64 candidatos candidatos calificados. qualificados. Un proceso fue elaborado para permitir que as divindades que las protetoras, divinidades protectoras hiciesen Yeshualmo, la a gente elección, sabe como por pela ejemplo história que Yeshualmo, que Yeshidema conta, fizessem a escolha, se pediam, melhor dizendo. Na presença de pelo en la menos 10 presencia de por lo monges, menos 10 Lopon monjes, Trinley Nyingma Lopon Trinley escreveu Nima cada nome escribió num cada pedaço de nombre en un papel e pedazo de enrolou dentro papel de uma bola de y lo sampa. metió en una Cada bola bola de foi zampa. pesada para Cada garantir una que fue todos pesada tivessem para exatamente o garantizar mesmo que todas tamanho. tuvieran el As mismo bolas peso foram y deixadas tamaño. secar, Luego fueron colocadas em duas dejadas tigelas de a cristal e secarse cobertas y com um pano de colocadas seda en unos multicolorida. As tigelas foram cuencos lacradas com cera e colocadas dentro de uma caixa y de ferro luego trancada de e varios foram guardadas procedimientos se colocaron em uma sala dentro de una caja dentro do templo, en una onde sala rezaram dentro del templo. continuadamente Los enquanto a caixa monjes rezaron permaneceu mucho trancada. tiempo Uma semana y antes una do dia do semana Ano antes Novo del de día de Año Nuevo de 2018, 2018, Lopon Lopon Trinley Trinley Nyingma Nima abriu a abrió la sala e sala y levou llevó uma la caixa caja lacrada para para el o salón salão principal, onde donde monjes y aldeanos aguardaban. Ele colocou a Colocó caixa la diante caja de uma delante de una estátua de estatua de Tompa Tompa Shenrab Shenrab e y retirou as retiró duas los tigelas. dos cuencos. Lopon Lopon Trinley Trinley Nyingma Nima segurou cada aseguró tigela cada e uno moveu os y braços movió los de brazos de un novo lado em a movimento otro en circular movimiento para que circular as bolas para que las rodassem bolas de até que uma zampa única bola caísse rodaran sobre y o que pano de cayera seda. solo O una. processo foi repetido e as El duas proceso se bolas foram repitió y colocadas las em uma dos única que tigela, cayeron se colocaron en novamente un lacrada e cuenco que devolvida na nuevamente sala fue trancada. cerrada y As colocada bolas en esa restantes sala foram queimadas. y las Em demás 1º fueron de janeiro quemadas. de El 1 de 2018, enero de após mais uma 2018, semana de después de una orações às semana más divindades de oraciones protetoras, a a los tigela protectores, restante foi novamente el levada cuenco ao salão restante fue principal. llevado a la Mais sala uma vez, a principal. tigela foi sacudida Otra vez até que se uma única sacudió bola el rolasse para cuenco fora e hasta caísse que sobre o pano de cayese una seda. de las dos bolas Antes en que el a bola paño de fosse seda. aberta, todos os monges presentes Todos los juraram monjes lealdade ao monge cujo nome seria revelado. estaban esperando. Então, Lopon Trinley Nyingma Lopon abriu
Trinley Nima abrió la bola de Zampa y leyó el nombre: Geshe Dawa Darshal, administrador del monasterio Menri. Era el 34º abad de Menri. Un gran aplauso llenó el templo con la lectura del nombre. El nuevo abad de Menri había sido entrenado por su santidad Luntok Tempak Nima y había viajado y trabajado de cerca con él como administrador. Diferente de muchos otros candidatos nacidos en India o en Nepal, el nuevo abad era oriundo de la misma región de Amdo que su antecesor. La transición suave de lideranza después de la muerte de su santidad garantizó que la religión continuase el camino que él había trazado, la religión Bom, aunque sea una de las menores y menos conocidas del mundo, estaba prosperando en el año 2023 y continúa prosperando en el año 2025. Y aquí hemos llegado al final de nuestro libro. Que lindo! Muito obrigada, Tiago, por toda a sua dedicação. E a todos que estiveram aqui durante todo esse trajeto, precisou mudar de horário, Andrea está né, por agradeciendo causa do por fuso la horário lectura lá de do este libro, Diadema, a Tiago por haber ficou mais compartido, difícil para algumas a todo el pessoas, mas grupo. mesmo assim o grupo se manteve e tem Este as pessoas que grupo estão se seguindo pelo mantuvo Zoom e pessoas de y outros hay países personas que também. lo Então, siguen desde muito, distintos muito, muito países. obrigada, Tiago. Foi muito especial. Estamos muy agradecidos. Nós que te agradecemos, Andréia. Você é a nossa grande Nosotros te agradecemos, incentivadora, Andrea, você é a que nossa grande sos coordenadora, siempre e sem você a gente não teria o la que bom trae las florescendo no Brasil como a propuestas gente tem. Então, y la que organiza. Estamos muy e tudo isso está agradecidos acontecendo porque tem você aí, com a tua força, y nos incentivando. siempre estás E também a incentivándonos. participação das nossas amigos, das nossas amigas aqui. Queria agradecer a cada Y que está queremos aqui agradecer hoje, a cada una de las que esteve personas conosco que durante estuvo todo y esse está período, que vai assistir depois. acompañándonos. Cida, Rosângela, Charles, Lourdes, a Conceição, Ahí está a nombrando a todas Rosa, las personas que nos Jacinta, acompañan Nicolina, a en las Li, reuniones de Robson, Zoom. enfim, só nomear os que estão aqui agora, mas que todos aqueles que Un virem esse agradecimiento vídeo, muy a grande tradução depois para com a Lina, todos, agradecer a Lina também, né, Andréia? también E as a la pessoas traducción. em espanhol que estiveram aí conosco, enfim, acho que é só gratidão, porque todo mundo saiu daqui enriquecido, Salimos espiritualmente e todos também muy historicamente. enriquecidos en conocimientos históricos y Sim. también E espiritualmente. também a Nicolina até queria que a gente fizesse uma prática, mas a gente ficou até meio perdido, né? También Nicolina nos Como que pedía faz? Então, que hiciéramos eu una acho que práctica, a maior prática é a gente pero bueno, trazer a tradição no nosso eh, coração e fazer a prática no dia a dia, né? Aproveitar todas as la oportunidades. práctica la podemos hacer cada día, É isso aí, aprovechando estudar é uma cada prática importante, oportunidad. é Y uma prática estudiar también es importante una no budismo práctica, tibetano, né, gente? es una práctica Os nossos importante. geshes aí ficam 13 anos estudando Los geshes e estudian beberam um durante 13 pouquinho desse años y néctar, dessa nosotros sabedoria. Acho probamos que a un Ali quer poquito. falar algo. Eu gostaria, na verdade, de agradecer Lee por todo esse está momento que o Thiago compartilhou aqui com a agradeciendo gente. Foi por muito todo lo que legal todos esses compartimos, le dias. pareció Andrea, muy por interesante. proporcionar Y gracias a Andrea e por proporcionar la oportunidad de este compartilhar estudio. também as aspirações de que esse livro tenha a possibilidade de vir numa edição em português para que a gente Y possa. pregunta si hay posibilidad de que el libro sea Ele é tão traducido lindo, tão al maravilhoso para a gente portugués, porque le reler, parece reler, un né? libro maravilloso para tenerlo y Verdade, releerlo. deixem uma aspiração. A Andrea tem contatos em Sí, editoras. A gente tem uma existe la tradução, assim, que posibilidad. foi feito com muita ajuda de internet. Nosotros hicimos la Precisaria traducción con passar mucha por uma revisão ayuda profissional, de enfim, internet, mas já tem uma base aí pero por uma tradução. eso Só puede ser una encontrar as base. causas e as condições Ahora para que hay que isso encontrar floresça. las causas y Vamos jogar aí. condiciones para que eso suceda y Dar tengamos espaço. la Vamos jogar no traducción a espaço. nuestros idiomas. Então é isso. Terminamos. Bueno, hasta aquí hemos Em llegado breve teremos notícias sobre algum estudo y pontual ya e pronto depois para o ano tendremos que vem, noticias de algún nuevo novo ciclo. estudio y les iremos Gratidão. contando. Gratidão, Lourdes. Muito obrigada. Obrigado, Li. Obrigado, pessoal. Obrigada. Pessoal. Valeu, muito obrigado. O Felipe, temos que agradecer o Felipe também. También le Tá? O Felipe agradecemos está a aí, Felipe, né? siempre Verdade, o presente. irmão Li. Felipe, você
é um companheiro Es un importantíssimo aqui na nossa compañero muy jornada, sempre importante, apoiando a Andrea, siempre sempre nos apoyando apoiando. a los Enfim, grupos de é uma trabajo. sanga muito bonita que a gente tem É aqui. verdade, gente. Desculpa, Y na es hora de verdad, agradecer, sempre, às vezes, tanta gente dá uma tenemos emoção a que sem querer veces a gente esquece algum nome. Mas, tantas Felipe, você personas que sabe o quanto agradecer você é que a veces importante nos olvidamos de e nos algunos y ajuda com Felipe tudo, né? Muito, muito está siempre obrigada. participando y É colaborando. verdade, o Felipe é fundamental. Obrigado, Felipe. Gratidão, gratidão. Tchau, pessoal. Muito obrigada Tchau, por pessoal. tudo. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau.